la palabra de Lucas capítulo 7, los versículos del 11 hasta el 17, porque queremos hablar de esta palabra en especial en este día. Si la buscas en tu Biblia, mucho mejor, y si no, la podés seguir en la descripción de este video. Allí también vas a encontrar los versículos del día de hoy. Y desde aquí yo voy a leer estos versículos que dicen así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron temor y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta ahí es la palabra que queremos compartir el día de hoy. Yo te invito a que podamos leer juntos un versículo que es el versículo clave, un versículo representativo de este pasaje de este día, que es el versículo 14. Así que yo te invito a que lo leamos juntos. Ya. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, levántate. Con frecuencia suele decirse que los jóvenes son el futuro, que en los jóvenes está la fortaleza de una nación, que en los jóvenes está la vitalidad, la creatividad, la frescura, la alegría, la intrepidez, la esperanza. Por eso, si los jóvenes se corrompen y deterioran, la sociedad entera se daña. Si los jóvenes pierden su fuerza, la sociedad entera se debilita. Si los jóvenes tropiezan, su sociedad cae. Si los jóvenes mueren, su sociedad perece. Sin embargo, los jóvenes son muy jóvenes para reconocer esto. De ahí que muchas veces, sin la ayuda o el consejo adecuado, malgastan sus vidas, malgastan sus energías, su fortaleza en lo que no vale la pena. Y cuando se quieren acordar, su juventud, con toda su vitalidad, se han esfumado. Por su parte, cada vez que un mayor le dice a un joven que en él está el futuro, que en él está la esperanza, muchos jóvenes se quejan por pensar en el estado en el que reciben, el mundo en el que deberán vivir y que otros esperan que arreglen. Antes de empezar a luchar, los jóvenes ya se sienten derrotados al ver los continuos fracasos y esfuerzos sin frutos de los adultos. Así pierden interés en el porvenir, se sienten confundidos y abrumados. Además, el mundo se encarga de mantenerlos ocupados con entretenimientos, seducciones y diversiones que desgastan sus energías y consumen sus vidas sin que se den cuenta. De esta forma, muchos terminan por arruinarlo todo. En verdad, en la actualidad son cada vez más los jóvenes que pierden su visión, su fuerza, su vida. Los jóvenes son también la fortaleza de la obra de la iglesia. Por eso, Satanás se concentra en debilitarlos y destruirlos. Sin embargo, Jesús hoy viene a su encuentro y les dice a cada uno de ellos: joven, levántate. A decir verdad, no hay vida fuera de Jesús. Solo en Él hay fortaleza y esperanza que nunca se desvanecen. Por eso, aunque nuestra edad cronológica no acompañe la idea preestablecida sobre lo que significa ser joven, todos tenemos un corazón joven en el Señor. Todos podemos conservar un espíritu joven cuando permanecemos en el Señor. Por eso Isaías afirma: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy nuestro Señor Jesús nos trae un mensaje de vida. Él es poderoso, poderoso para vencer la muerte y traer esperanza allí donde no había ninguna. Oigamos su voz y dispongámonos a la labor en medio de esta generación en la que nuestro Señor quiere levantar a los que no tienen vida. Porque cuando los muertos se levantan en el Señor, esa sociedad tiene esperanza. Esa sociedad cambia. En Cristo no hay muerte. En Él solo hay fortaleza, esperanza y vida. Amén. Como vemos en la palabra de hoy, Jesús ya no se movilizaba solo. A donde quiera que él iba, no solo lo acompañaban sus discípulos, sino que una gran multitud también lo seguía. Este enorme grupo se deleitaba de ver las grandes maravillas que hacía el Señor y de recibir sus profundas enseñanzas. Era una multitud gozosa que estaba a la expectativa de presenciar una nueva señal o un nuevo sermón de Jesús, el poderoso siervo de Dios. Esta vez el Señor y la comitiva que venía con él se dirigieron a la ciudad de Naín. Esta era una ciudad hermosa a unos 30 kilómetros de Capernaum, al sur de Galilea. Su nombre significa en griego deleite o hermosura. Podemos imaginar lo hermoso que sería esta ciudad, pero por más que haya sido un bello paraíso, por aquellos días sus habitantes estaban conmocionados por un acontecimiento muy doloroso. Cuando Jesús y sus acompañantes llegaban cerca de la ciudad, otra multitud vino a su encuentro. Pero a diferencia de la muchedumbre que venía con el Señor, este grupo de personas no experimentaba ningún tipo de gozo. Por el contrario, venían llorando y lamentándose, pues se trataba de un cortejo fúnebre que se dirigía a sepultar a uno que había perdido la vida. Aquel que había fallecido era un joven. La pérdida de una persona a temprana edad siempre causa un enorme impacto en la gente y mucho más a sus familiares y conocidos. El joven que había fallecido era hijo único, todo lo que le quedaba a su madre, una mujer viuda. Los padres nunca esperan ver morir a sus hijos. Siempre creen que partirán primero de este mundo. Por eso el dolor de una madre ante la muerte de quien llevó en su vientre es extremadamente desgarrador. Hay un refrán que dice que los hijos sepultan a sus padres en la tierra, pero los padres entierran a sus hijos en su corazón. Siendo el hijo único de aquella mujer, toda su esperanza debe haberse deshecho en un momento. Toda su alegría, todas sus expectativas, todos sus sueños se habrían desvanecido. Su vida había quedado detenida. Su futuro ya no tendría sentido alguno sin su amado hijo. Además, siendo viuda, ya no le quedaba nada. Más allá de su profundo dolor, estaba condenada a una vida miserable. Las viudas eran menospreciadas en la sociedad de aquella época. No había muchos que se preocupasen por ellas. Sus posibilidades de contar con ingresos para sobrevivir eran escasos. Por eso, todo lo que podían hacer muchas mujeres viudas era mendigar para tener algo que comer. De este modo, la realidad de aquella madre despojada de su único hijo era profundamente desoladora por donde quiera que se la mirase. Quienes acompañaban a aquella mujer en el cortejo fúnebre lo sabían, y por ello todos estarían sumidos en una desconsolada angustia.
Al ver esta escena tan triste, Jesús no siguió de largo. Sintió el dolor de aquella muchedumbre aturdida por la muerte. En especial, sintió el dolor de aquella madre que lo había perdido todo. Y principalmente, sintió el dolor del hombre pecador ante la muerte. Sintió la impotencia y el padecimiento estremecedor de los hombres ante aquel gigante ante el cual siempre salían derrotados. No obstante, Jesús había venido a dar por concluida la racha invicta de aquel gigante. Había venido a vencer a la muerte por entregar su propia vida. Por eso, Jesús no podía pasar por alto aquello que se presentaba ante sus ojos. No podía abandonar a aquellas personas en el dolor y la tristeza que él había venido a suprimir. Y así, Lucas nos describe la actitud de Jesús al ver a aquella mujer que había perdido a su único hijo. Él nos dice en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. ¿Cómo se le podría pedir a una madre que no llore por su hijo al que perdió? ¿Cómo se le podría pedir a aquel que ha perdido todo lo que tenía que no exprese su dolor? ¿Cómo podría pedirse a una persona que evite las lágrimas ante la muerte de su ser más amado? Sin embargo, Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Él había venido a derrotar el poder y el dolor de la muerte que afectaba no solo a esa mujer, sino a toda la humanidad como consecuencia del pecado. En Jesús hay esperanza certera de que la muerte no es el fin de aquellos que creen en Él, sino la entrada a su presencia. En Jesús la muerte no tiene autoridad. Hebreos proclama, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para los que creemos en Jesús, este mundo temporal es la antesala a una gloria eterna. Pero aquella mujer y la multitud que la acompañaba no conocían el poder de Jesús, no conocían a Jesús. Por eso su desconsuelo no tenía fin. Sin embargo, Jesús había venido a su encuentro. El autor de la vida estaba allí junto a ellos. El Salvador eterno estaba allí a su lado. El Dios Todopoderoso, quien vencería el poder del pecado y de la muerte, quien derrotaría el poderío del diablo al dejar la tumba vacía, había venido a ellos. No había llegado tarde. Estaba en el lugar correcto, en el momento exacto. Así cuando toda esperanza se derrumbaba, cuando solo había angustia e impotencia, Jesús se había hecho presente para manifestar su poder. Dado que el Señor tomaría el lugar no solo de ese joven, sino de todos nosotros al padecer la muerte en una cruz, Él tenía toda la autoridad y el peso suficiente en sus palabras para decirle a aquella mujer viuda que había perdido a su único hijo, no llores, no llores, porque en Él todavía había esperanza. Por lo general, el mayor temor de los hombres que no conocen a Jesús es la muerte. Frente a los problemas cotidianos de la vida, las personas suelen darse ánimos las unas a las otras, diciéndose, no te preocupes, todas las cosas tienen solución, menos la muerte. Pero esta frase no hace más que revelar que ningún hombre tiene el poder ni la capacidad suficiente para resistirse o brindar oposición
ante ese enemigo tan poderoso. Lo único que las personas pueden hacer ante la muerte es resignarse, lamentarse y sentir dolor. La vida de los hombres sin Jesús es como aquella caravana fúnebre de Naín. Es una peregrinación en la que la muerte toma el control de sus mentes y corazones, donde reina la angustia y la desolación. El temor y el sentimiento de derrotismo ante la muerte se han podido apreciar más en estos días que atravesamos en medio de la pandemia. Hay quienes tienen tanto pánico a caer en esta enfermedad que están todo el tiempo en estado de alerta, viendo que nadie pueda llegar a contagiarlos. El desconcierto y el sinsabor que produce saber que aún no hay vacunas ni tratamientos eficientes hace que algunas personas desconfíen de todos, mirándolos como amenazas letales y tratándolos como si pretendiesen quitarles la vida. ¿Por qué? Porque están sumidos en el terror que les causa la muerte. En realidad, estamos viviendo en un ambiente mundial de muerte. Por eso muchos temen lo peor al ver a tanta gente que muere en varios países del mundo. La muerte los ahoga en un irremediable desconsuelo. Pero experimentan esto porque no conocen a Jesús. Ante la caravana de muerte en la que muchos participan, Jesús viene a su encuentro para traer vida junto a un inmenso grupo conformado por todos los que hemos creído en Él. Porque todos los que experimentamos su poder somos sus testigos y también proclamamos su salvación. Nosotros, sus discípulos, somos parte de la comitiva de Jesús. Somos quienes debemos brindar el mensaje de esperanza a los que hoy sufren bajo el poder de la muerte. El autor de la vida está aquí. Él no se ha olvidado de nosotros. Él está en el lugar correcto y ha venido en el momento exacto. El Señor le está diciendo a cada uno de los que hoy sufren bajo la angustia y la desesperación, la depresión y el temor a la muerte, no llores, no llores. No llores, yo estoy aquí, yo soy tu Salvador, yo soy tu protector. No llores, yo he venido a dar mi vida en tu lugar para que no tengas que sufrir la peor condenación. No llores, no llores, si crees en mí, si dejas atrás tu pecado y recibís mi perdón, hay una vida eterna que te espera más allá de este mundo. Nuestro Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado en nuestro dolor. Él tiene en su mano todo el poder. Él tiene en su mano el control de todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Crees esto? Amén. Luego de haber hablado con la madre de aquel que había fallecido, Lucas nos relata que Jesús, acercándose, en el versículo 14, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Al oírlo, muchos deben haberse preguntado con quién pretendía hablar Jesús. ¿Quién esperaba que lo oyera? Si aquel joven estaba muerto. Y los muertos ya no pueden oír. Y si en todo caso hubiese sido posible que aquel lo oyese, ¿cómo podría levantarse de la muerte? No se había acostado a dormir una siesta, había muerto. Sin embargo, las palabras de Jesús nos hacen pensar que ante sus ojos la muerte es solo como una siesta.
Es como un reposo del que Dios puede despertarnos. Jesús declaró, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La voz de Jesús trasciende aún la dimensión de la muerte y tiene irresistible poder para levantar al que murió. Por eso, ante la orden de Jesús, el versículo 15 nos dice que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. A la voz de Jesús, el que había estado bajo el yugo de la muerte, se levantó. ¿Cómo podía ser esto posible? El joven se incorporó y abandonó su féretro para volver a los brazos de su madre. Podemos imaginar cuánta alegría habrá sentido su mamá ante este hecho tan espectacular e inesperado. Todos sus lamentos, todas sus tristezas, toda su desesperanza, toda su angustia deben haberse desvanecido en un momento. Y esto sucedió por la intervención de nuestro Señor Jesús. Nada puede resistirse a su mandato, ni aun la misma muerte. En Jesucristo reside todo el poder y toda autoridad. De este modo, Jesús se manifestó como Dios mismo, que había venido a visitar y a salvar a su pueblo. Jesús se manifestó como el único y poderoso Salvador. Al verlo, los testigos se sintieron sumamente asombrados y atemorizados. Nunca habían visto nada igual. Aquella caravana de tristeza se transformó en una reunión de enorme gozo, de enorme celebración por la presencia y por la obra de Jesús. Lucas nos dice en los versículos 16 y 17: Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Si bien aquellos que vieron aquel tremendo milagro temieron y glorificaron a Dios, podemos saber que todavía no habían logrado reconocer quién era Jesús en realidad. Pero aún así, extendieron su fama a todas las regiones aledañas. Levántate. Levántate. Esto es precisamente lo que el Señor quiere ordenarles hoy a aquellos que están sumidos en la muerte espiritual. Este es el deseo de Jesús, en especial para los jóvenes, para las nuevas generaciones de este tiempo. Él clama: joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Este es el mensaje y el anhelo de nuestro Señor. Al ver la forma en la que vive una gran cantidad de jóvenes de estos días, muchos la consideran una generación perdida. Por eso hay quienes aseguran que en lugar de perder el tiempo con ellos, es mejor concentrarse en los más pequeños, buscando no cometer los mismos errores. Afirman que los que debieran ser la esperanza se han vuelto en una gran desilusión. En verdad, cuando observamos a los jóvenes de hoy, muchos están perdidos en drogas y vicios de todo tipo, crímenes, pornografía, inmoralidad, violencia por diversión, falta de interés en el progreso, falta de visión, falta de ética, falta de respeto a los padres y a los mayores, falta de deseo por madurar y de llevar una vida responsable. A muchos no les gusta estudiar ni trabajar. Muchos no quieren hacer nada de sus vidas. Solo quieren usar su tiempo en salidas y diversiones.
Algunos son expertos en mentir y en ocultar sus comportamientos. Solo piensan en sí mismos y en saciar sus propios placeres para pasarla bien. No les importa si están lastimando o usando a los otros para beneficiarse. Por eso, varios creen que la juventud de hoy constituye una generación muerta. ¿Quién podría tener alguna expectativa en ella? ¿Quién podría amarla? ¿Quién podría abrazarla? Nuestro Señor Jesús quiere hacerlo. Lo que muchos no reconocen es que lo que los jóvenes de hoy necesitan es el llamado del Señor a la vida. Necesitan hallar el amor y la salvación de Jesús. Y en verdad, faltan obreros espirituales que salgan a buscar a esos jóvenes para traerlos ante el Señor de la vida. Por eso, Satanás los manipula a su antojo, quitándoles o arruinándoles sus vidas. Los llena de temores e inseguridades. Les produce un sentimiento de vacío por no hallar sentido a sus vidas. Les quita la perspectiva de futuro y los sumerge en una profunda depresión. Y así, a temprana edad, muchos se sienten desconsolados y perdidos. Cada vez son más los jóvenes que quieren quitarse la vida por no reconocer su valor. ¿Habrá esperanza para esta generación? ¿Podrá esta generación encontrar la vida? Jesús hoy le dice a cada uno de ellos: joven, a ti te digo, levántate, levántate. Nuestro Señor Jesús quiere levantar a los jóvenes que hoy están dentro de un féretro de muerte sin saberlo. La vida está en Jesús. El perdón, la esperanza, la restauración están en Jesús. El sentido de la vida está en Él. La mejor inversión de vida está en Jesús. Él lo llena todo, Él lo sacia todo, Él lo repara todo. Jesús levanta aún a los muertos. Esta generación no está perdida. Con tan solo el toque y el llamado poderoso de Jesús, volverá a la vida. Nuestro Dios prepara un gran avivamiento para nuestra tierra. Para esto quiere levantar a los jóvenes y darles visión espiritual. Tengamos esta misma mirada de Jesús hacia los jóvenes de hoy, por más que otros digan que son una causa perdida. Oremos por ellos. Llevémoslos ante el Señor con toda paciencia. Como el profeta Ezequiel, el Señor nos hace caminar entre el valle de los huesos secos de tantos jóvenes que han caído bajo los engaños del diablo, y nos dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Al escuchar esta pregunta, como Ezequiel, podríamos responder: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces el Señor nos ordena como a Él: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y viviréis. Nuestro Señor Jesús quiere dar vida a los que hoy están sumidos en muerte. Se acerca a ellos y detiene sus féretros para llamarlos a levantarse. Para esto, el Señor nos está exhortando a profetizar vida sobre ellos, a predicarles la palabra de Dios para que por medio de ella encuentren salvación. Nos está llamando a orar para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, toque sus corazones y recobren vida, recobren la vida. Levántate, joven, a ti te digo, levántate.
Jesús vino para derrotar el poder de la muerte. No solo la muerte física, sino, por sobre todo, la muerte espiritual. Para esto, Él tomó nuestro lugar en el castigo. Jesús vino para dar vida y no para que permanezcamos en muerte. Jesús vino a darnos libertad de la esclavitud del pecado por extendernos su perdón. Vino a darnos el gozo perfecto y una esperanza inquebrantable. Por eso, no dejemos de predicar la salvación del Señor a aquellos que están sumidos en la angustia de la muerte y más por estos días. Escuchemos la voz de poder y autoridad de Jesús que ya está llamando a la vida a los que estaban muertos. He aquí, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Amén.